Sí, Miguel Ángel, en ese momento se pervirtió la función del IFE, porque en 1997, cuando se ciudadanizó el IFE, fue cuando se ganó por primera vez, la oposición tuvo la mayoría en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados, históricamente que siempre era dominada por el PRI, perdió su mayoría frente a los otros partidos opositores. Y en el 2000 fue la culminación de esa ciudadanización en el país, cuando el PAN obtiene el triunfo, obtiene la presidencia de la República con Vicente Fox, y se termina un periodo de, creo que de 70 años más o menos, de gobiernos priistas. Entonces, ahí en ese momento, mientras estuvo ciudadanizado el IFE, estuvo funcionando muy bien. Después, en el 2003, cuando se entregó a los partidos, a repartirse entre los partidos el pastel, se pervirtió el IFE, y es ahora las consecuencias, pues, de que ahora lo quieren desaparecer de nuevo. O sea, ahora quieren que la perversión que llegó a los estados, ahora haya un solo pervertido, y sea este Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves, Ángel? Hago una aclaración de que cuando la Secretaría de Gobernación dijo que se cayó el sistema, ellos dicen que se cayó con Y, los ciudadanos sabemos que se cayó con doble L, se cayó porque ganó Cuauhtémoc Cárdenas, como lo reconoció el entonces presidente Miguel de la Madrid. Él reconoció que había ganado Cárdenas, pero que no era conveniente para el país su gobierno. Entonces, con esta transformación que ha tenido el Instituto Federal Electoral, y después de haber perdido el espíritu, la esencia de que estuvieran los ciudadanos al mando, a la organización, para que haya equidad, para que haya legitimidad, para que haya un proceso electoral transparente, cambió. Y los partidos representados en el Congreso, pues suponen que son los hacedores, los directores, en manos de quienes debemos confiar para las elecciones. Fíjense qué desgracia. Un partido político se adjudica el hecho de ser juez y parte, es decir, participar con un proceso electoral y además calificarse, porque no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahora que quieren desaparecer los institutos estatales electorales, que están peleando su autonomía, que están argumentando que no dependen de los gobernadores, pues más recordemos aquí la elección de la nueva integración de hace un año, si mal no recuerdo o menos, cuando la integración de los consejeros electorales en el estado tuvieron que modificar 3 veces la convocatoria. ¿Por qué? Porque se inconformaban y los partidos, con su participación, no llegaron a satisfacer el nombramiento de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que allí está el asunto. Concentración electoral, desaparecer los institutos estatales electorales, el argumento del federalismo, el argumento de que cuestan mucho las elecciones, pues yo creo que eso sale sobrando cuando hay argumentos de peso que debemos de valorar. Hoy ya lo que se diga, creo que es cero a la izquierda, va a estar integrado el Instituto Nacional Electoral. Ya los sí van a desaparecer, el asunto ya está en manos de los Cámara de Senadores, de Diputados, para que ya no haya vuelta atrás. Esto ya es irreversible. Va a ser el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales electorales desaparecen. Así es, creo que es muy claro. Pero ¿qué propuesta haríamos? Yo creo que discutir, analizar, dar el entorno, el diagnóstico, pero ¿qué propuesta haríamos como programa de Libertad y Punto? Yo creo que eso sería muy importante para efecto de que cada uno de nosotros que nos están escuchando, que nos van a ver en y punto, ustedes opinen también, ustedes participen enviando sus comentarios a la página de i.com. Creo que podemos hacer como propuesta, por lo que hemos analizado,
La primera es regresar a que haya una elección de los consejeros por los ciudadanos. Es decir, que se quite el ámbito de los partidos políticos, que se vuelva a ciudadanizar el organismo con el propósito de que connotados ciudadanos desprovistos de intereses partidistas y de intereses de gobierno puedan participar en estos procesos electorales. ¿Cómo la ves? Sí, así es. Creo que son los ciudadanos los que deben integrar los consejos para que tengan la autoridad moral que eso conlleva y terminarse las cuotas de poder, porque de alguna manera son cuotas para los partidos, los consejeros que integran el consejo, que obviamente cuando el partido que tiene mayoría, pues es el que tiene el mayor número de consejeros, pero de todas maneras los otros partidos menores o medianos también se llevan su parte. Entonces es un reparto del pastel entre ellos, y finalmente todo queda entre los partidos, pero no queda entre la población, porque la población de alguna manera ahí no está representada. O sea, la población se convierte no en actor, no en protagonista, sino simple espectador. Ve cómo se hace, cómo se realiza, cómo va a votar, y como decían, tu voto cuenta, y a veces pues ni eso tienes. Pero ¿cómo ves, Angelito, que sea la auténtica representación ciudadana y no propuesta de partidos? Me parece bien que ojalá y hubiese modo de que se ciudadanizaran esos organismos, pero como tal, porque esa ciudadanización quedó entre comillas, no fue tal. Y que no nos hagan con el cuento de que ahora sí va a haber elecciones limpias. Como dijo Juan Jacobo Rousseau, cuando el hombre dice esto es mío, empieza la división y los inconformismos. Solamente, como dice él, solamente hay democracia cuando el mundo esté tratado con semidioses, y eso no hay en la tierra. Así es. Como segunda propuesta en esto, ¿qué les parece si un ciudadano, cómo puede acceder a ser representante o integrante de un consejo electoral? Pues yo creo que aquí lo más sano es que sea a través de un examen de oposición. Ya todo lo están manejando a través de exámenes. La reforma educativa conlleva a la creación de un instituto para efecto de darle la transparencia en los exámenes. Bueno, el Coneval hace exámenes, los pilotos hacen exámenes, los militares para ascender hacen exámenes. Yo creo que el examen de oposición sería el instrumento para poder llegar a un ejercicio. ¿Quién haría este examen? Pues yo creo que tenemos universidades, tenemos connotados especialistas en materia electoral que pueden conformar a su vez un consejo, una comisión, y ella se encargue de hacer este examen de oposición. Y los mejor calificados que sean los que accedan a organizar, a dirigir y a estar al frente de un consejo electoral. No sé cómo vean este asunto tú, pues para Ángel. empezar diríamos que qué bueno que no va a ser retroactivo el examen, porque sale medio mundo reprobado. Los políticos actuales solamente buscan el botín, la mayoría solamente buscan las ganancias personales y de su familia y de sus connotados amigos, pero no están para servir, sino para servirse del poder. Y si se hiciera un examen retroactivo, medio mundo quedaba fuera de la jugada. Claro, y además no ha habido exámenes de oposición, hay designación de la oposición y del oficial, que eso es distinto, ¿no? Sí, es que aquí debe haber gente que de veras esté capacitada, que esté preparada y que además tenga amor por la actividad, no nada más que llegue porque es una chamba donde van a obtener un buen sueldo. Yo, por ejemplo, de estos consejeros que actualmente tiene el Instituto Estatal Electoral, cuando se aprobaron primero y después se echó para atrás la aprobación, aunque después de nuevo los volvieron a aceptar, pero en ese inter uno de los candidatos a consejeros ya había comprado un carro, ya había dado un anticipo para el carro, y cuando supo que que los habían eliminado por los problemas que hubo entre los partidos, pues ya se moría el tipo, porque pues, ¿de dónde voy a pagar ahora el carro? Pero resulta que le volvió la sangre al cuerpo cuando finalmente sí se aprobaron
esos consejeros, y ya felizmente este cuate comenzó a cobrar su sueldo, pero él iba por el sueldo, él no le interesaban las elecciones, no le interesaba capacitar a gente ni nada de eso, no, él iba por el sueldo, y así son varios. Entonces esa gente es la que debe desaparecer, la gente que debe ir es la gente capaz, la gente capacitada y que tenga interés realmente por la democracia y por atender lo que es algo tan importante como son las elecciones en este país. Creo que es importante este tema con dos propuestas: representación ciudadana, examen de oposición, y hay otro aspecto que Ángel mencionaba, lo que es el presupuesto. Yo me pregunto, y les preguntamos a ustedes, ¿de qué sirve que un consejo electoral esté en el ejercicio todo el año, cuando no hay elecciones? Si me pregunto si lo que ellos argumentan, que deben de capacitarse, que deben de defender los derechos políticos y toda una serie de cosas, pues creo que hay otras instancias, y estos que sean únicamente en materia electoral. Por lo tanto, el presupuesto se puede reducir si en el ejercicio del mismo únicamente están en el periodo del proceso electoral, y el demás tiempo pues no hay razón de ser como anteriormente. No, y a esto hay que agregar una cosa terrible. En año electoral, que es cada 3 años en cada estado y en el país, los consejeros, aparte de su sueldo normal que tienen, que ya por sí es bueno, es generoso, tienen también un bono todo el año, porque es año electoral, y entonces tienen que trabajar más, y entonces, bueno, tienen derecho a ganar más. Entonces no se conforman con ese sueldo, que es como de 60,000 pesos, sino que aparte reciben un bono adicional por el excesivo trabajo que hacen en el año electoral, cuando en realidad no es cierto, porque los que trabajan son los funcionarios de casillas. Ustedes ven en cada casilla electoral cómo hay el secretario, el presidente y otros 3, 4 que son los que hacen el trabajo. Esos son los que trabajan, y a veces ni siquiera les dan las gracias. Déjame completarle lo que dice Viviano. Yo fui consejero de casilla en mi colonia, y estuve desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana otro día, y me dieron 250 pesos. Es una vergüenza lo que le dan a uno para las 3 comidas, para la velada. De tal manera que cuando se canceló la elección de Gustavo Vázquez, en paz descanse, nos volvieron a citar, y yo les mandé al carajo su negocio, porque todavía me peleé. Yo estuve peleándome con la presidenta de casilla, porque era muy estricta. Aquí debe estarse, para acá debe estarse, no se mueve de aquí. Entonces la mandé al carajo, y yo no volví a participar. Y mucha gente ya no cumple, porque por ley hay que ser ciudadanos y apoyar cuando se nos invita. Pero mientras que uno sea la mejor tajada, nos avientan la semilla de la sandía a nosotros para que nos repartamos y nos la comamos. Y es absurdo y desvergonzado lo que hacen los organismos electorales para darnos una bicoca, una migaja a todos los que somos consejeros de casilla. Y luego, para acabarla, nos dieron en la Casa de la Cultura una constancia sin firmas, nada más de haber servido con toda ciudadanización a los organismos electorales y al Estado, y ninguna firma. Pues eso es cualquiera lo falsifica en cualquier lugar. Jamás me quedó ganas de volver a ayudarles en los procesos electorales. Tus servicios a la patria quedaron bien compensados, compañero. Pues en este tema de el federalismo, en este tema del manejo opaco, no transparente que se ha dado en los institutos estatales electorales y a nivel federal, y el cambio de ciudadano a partido, creo, no sé si estemos de acuerdo, en que quitar, desaparecer, borrar del territorio los institutos estatales electorales es una acción que viene a violentar el federalismo, la soberanía estatal, con el único propósito de crear un organismo que va a ser, como lo señalaba Viviano, un monstruo que difícilmente se va a poder mover sanamente, pero se va a mover corruptamente, como siempre lo hemos visto y como se ha hecho.
Por lo tanto, libertad y punto. En el ejercicio de la libertad señala que la defensa del federalismo debe de ser primero que el centralismo que durante muchos años se ejerció con un presidencialismo metaconstitucional, es decir, con acciones que van más allá de la Constitución y que tanto daño le han hecho a nuestro país. Esa es libertad y punto, y continuamos.